La puerta del notario se cerró detrás de mí con un clic seco que resonó como un disparo en mi pecho. El sobre temblaba en mis manos mientras bajaba las escaleras de aquel edificio antiguo en la Gran Vía. Todo para Raquel, había dicho el hombre con voz neutra. Como si no estuviera entregándome la vida entera de mi padre y, al mismo tiempo, su última traición. No lloré ahí, en medio de la gente que apresuraba el paso bajo la lluvia fina de noviembre. Me guardé el llanto para el metro. Para el vagón vacío donde pude apoyar la frente contra el cristal frío y dejar que las lágrimas rodaran en silencio. Padre había muerto hacía apenas un mes. De aquel cáncer que lo devoró rápido. Demasiado rápido. Y en su testamento, claro y notarial, me dejaba todo, el piso en Chamberí, las cuentas, los cuadros que coleccionaba, incluso la pequeña casa en la sierra. Todo. Sin mencionar a Carmen, su segunda esposa, mi madrastra durante los últimos 15 años. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo borrarla así? Después de todo lo que ella sacrificó por él. Pero en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí susurraba la verdad que tanto me avergonzaba, lo hizo por mí. Porque sabía que soy lesbiana. Porque sabía que Carmen nunca lo aceptó. Porque, en sus últimas semanas, cuando ya apenas hablaba, me tomó la mano y murmuró, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Hija. Ni el dinero ni tu vida. Carmen. El nombre me quemaba la garganta. Desde que mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Ella entró en casa como una sombra elegante. Con su perfume caro y su sonrisa calculada. Al principio intenté quererla. De verdad lo intenté. Pero cada vez que me miraba, sentía el peso de su decepción. Raquel. ¿No has pensado en salir con algún chico guapo? Preguntaba en las cenas familiares. Con esa falsa dulzura que escondía el filo. ¿Y cuándo? A los 23. Le presenté a Laura. Mi primera novia seria. Carmen palideció como si le hubiera mostrado un cadáver. Laura. Solo pensar en ella calmaba un poco el torbellino dentro de mí. Habíamos estado juntas 4 años. 4 años de besos robados en el Retiro. De noches en mi pequeño piso de Malasaña. De promesas susurradas mientras Madrid dormía. Ella era mi refugio. Mi certeza. Pero ahora todo se complicaba. Porque Carmen no se quedaría de brazos cruzados. Lo sabía. Llegué a casa empapada. El piso olía aún a mi padre, a libros viejos y a café fuerte. Subí las escaleras despacio. Como si cada peldaño pesara más que el anterior. Al abrir la puerta, allí estaba ella. Carmen. Sentada en el sofá de siempre. Con una copa de vino en la mano y los ojos rojos de tanto llorar o de tanto odiar. ¿Has ido al notario?, dijo sin saludar. No era una pregunta. Asentí. Sin poder mirarla a los ojos. Y insistió. La voz temblorosa pero firme. Tragué saliva. El silencio se hizo tan denso que casi podía tocarlo. Todo es para mí, susurré al fin. La copa se estrelló contra el suelo. El vino tinto salpicó la alfombra clara como sangre. Carmen se levantó despacio. Muy despacio. Y por primera vez vi en su rostro algo que no era desprecio disfrazado, era puro dolor. ¿Todo? Después de 15 años cuidándolo.
De renunciar a mi carrera. A mis amigos. ¿A todo? Después de soportar sus infidelidades. Sus silencios. Su maldita enfermedad. ¿Y tú? Con tu vida esa. ¿Te llevas todo? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Tu vida esa. Siempre así. Nunca dijo lesbiana. Nunca dijo Laura. Era esa vida. Ese error. Esa fase. Como si amar a una mujer fuera una enfermedad temporal. No es decisión mía, intenté defender a mi padre. Aunque una parte de mí se alegraba en secreto. Él lo decidió así. Porque tú lo manipulaste. Gritó. Acercándose. En sus últimos días. Cuando apenas podía hablar. Tú estabas siempre ahí. Susurrándole al oído. Lo envenenaste contra mí. Me retrocedió un paso. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No es verdad. Él sabía cómo me tratabas. Sabía que nunca me aceptaste. Carmen soltó una risa amarga. Casi histérica. ¿Aceptarte? Eres su hija. La única que tiene. ¿Qué esperabas? Que aplaudiera tu aberración. La palabra me atravesó como un cuchillo. Aberración. Eso era yo para ella. Eso era mi amor por Laura. Salí de allí corriendo. Sin abrigo. Sin bolso. Corrí por las calles de Chamberí hasta que los pulmones me ardieron. Llamé a Laura desde un portal. Con la voz rota. Ven. Por favor. Necesito verte. Media hora después. Ella apareció en su viejo Seat. Con el pelo revuelto y los ojos preocupados. Me subí al coche sin decir nada y me eché a llorar contra su hombro. Laura me acarició el pelo en silencio. Como siempre hacía cuando el mundo se me venía encima. ¿Qué ha pasado? ¿Amor? Preguntó al fin. Con esa voz suave que me calmaba todo. Le conté todo. El testamento. La discusión. Las palabras de Carmen. Laura escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó el rostro entre sus manos y me miró fijamente. Raquel. Escúchame. Tu padre te dejó todo porque te quería. Porque sabía que Carmen nunca te vio como eres. Pero esto va a ser una guerra. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que leí el testamento. Carmen demandaría dinero. Mucho. Alegaría que había cuidado de él. Que merecía la mitad. Que yo la había manipulado. Y aunque la ley estuviera de mi parte, porque en España los hijos somos herederos forzosos. El proceso sería largo. Doloroso. Público. Y en el centro de todo estaría mi orientación sexual. Carmen lo usaría. Lo sacaría a la luz como un arma. La hija lesbiana que robó la herencia a la viuda. Los periódicos amarillos se darían un festín. Me abracé a Laura con más fuerza. ¿Y si pierde todo? ¿Y si al final no queda nada? Laura me besó la frente. Entonces nos quedaremos nosotras. Tú y yo. Eso nadie nos lo puede quitar. Pero mientras lo decía, sentí el miedo crecer dentro de mí. Porque sabía que Carmen no pararía. Y sabía, con un nudo en la garganta, que yo tampoco estaba dispuesta a ceder.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Carmen se quedó en el piso, al fin y al cabo. Seguía siendo su casa hasta que se resolviera todo, y yo me refugié en el pequeño apartamento de Laura en Lavapiés. Cada mañana me despertaba con el estómago revuelto, revisando el correo por si llegaba la demanda. Y llegó. Una carta certificada del abogado de Carmen, reclamaba la legítima estricta. Más una compensación por servicios prestados durante la enfermedad de mi padre. En otras palabras, quería la mitad de todo. Laura intentaba mantenerme a flote. Cocina paella los domingos. Me arrastraba a pasear por el retiro aunque lloviera. Me hacía el amor con una ternura que me rompía y me reconstruía al mismo tiempo. Pero incluso en sus brazos sentía la culpa carcomerme. ¿Era justo que mi padre la desheredara casi por completo? Carmen no tenía hijos propios. Había renunciado a mucho por él. Y aunque me odiara, aunque me hubiera hecho sentir sucia durante años, seguía siendo la mujer que estuvo al lado de mi padre cuando yo. En la universidad. Apenas llamaba. Una tarde. Después de una reunión con mi abogada, una mujer dura y eficiente que me aseguró que ganaríamos. Decidí enfrentarme a Carmen. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba entender. La encontré en la cocina, preparando café como si nada. El olor me transportó a mi infancia. Cuando mi madre viva aún hacía lo mismo. ¿Puedo hablar contigo? Pregunté desde la puerta. Me miró con frialdad. Adelante. Heredera. Nos sentamos en la mesa del comedor. La misma donde habíamos celebrado Navidades fingiendo ser una familia normal. Carmen, ¿por qué tanto odio? Solté al fin. ¿Qué te hice yo? Ella removió el café despacio. Sin mirarme. No es odio. Raquel. Es decepción. Tu padre y yo planeamos un futuro juntos. Una familia tradicional. Y tú lo destruiste todo con tus elecciones. ¿Mis elecciones? ¿Amar a quien amo es una elección que destruye vidas? Para él sí lo fue, dijo. Y por primera vez su voz se quebró. ¿Cuándo se lo contaste? Algo cambió. Empezó a alejarse de mí. A cuestionar todo. Y en sus últimos meses solo hablaba de ti. De protegerte. De que no te faltara nada. Como si yo fuera la enemiga. Bajé la mirada. Recordé aquellas noches en el hospital. Cuando mi padre, entre tubos y morfina, me pedía que prometiera cuidar de Laura. Que no dejara que nadie me hiciera daño. Él te quería, dije en voz baja. Pero también me quería a mí. Y sabía que tú nunca me aceptarías. Carmen soltó una risa seca. ¿Aceptarte? Intenté educarte. Intenté que entraras en razón. Pero tú preferiste a esa mujer. Se llama Laura, repliqué. La ira subiendo. Y es la persona que más me ha querido en la vida. Más que tú. Desde luego. Nos quedamos en silencio. El tic-tac del reloj de pared era ensordecedor. Quiero llegar a un acuerdo, dije al fin. No quiero pleitos. Te propongo la mitad del piso y una parte de las cuentas. Pero no todo. Carmen me miró largo rato. No. Quiero lo que me corresponde. ¿Y si tengo que sacar a la luz tu relación para demostrar que manipulaste a un enfermo? Lo haré. La amenaza flotó en el aire como veneno.
Salí de allí temblando. Esa noche. En casa de Laura. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio. Luego me tomó las manos. Raquel. Amor, ¿y si le das lo que pide? El dinero no importa. Nosotras podemos empezar de cero. Negué con la cabeza. Las lágrimas cayendo. No es solo el dinero. Es lo que significa. Si cedo, será como admitir que mi amor por ti es algo sucio. Algo por lo que debo pagar. Laura me abrazó fuerte. Entonces lucharemos. Juntas. Pero en el fondo sentía el miedo crecer. Porque sabía que Carmen jugaría sucio. Y sabía que, en algún momento, tendría que elegir entre mi herencia y mi dignidad. El juicio empezó en primavera. Cuando Madrid olía a jazmín y a asfalto caliente. Los periodistas se apostaron fuera del juzgado de Plaza de Castilla. Atraídos por el morbo, viuda contra hija lesbiana en batalla millonaria. Carmen había filtrado todo. Mi relación con Laura. Fotos antiguas mías en El Orgullo. Incluso mensajes privados que, de alguna forma, había conseguido. El daño estaba hecho. Laura dejó de salir a la calle sin gafas de sol. Yo apenas dormía. Cada mañana revisaba los periódicos con el corazón en un puño. La hija que desheredó a la viuda por su novia. Titulaban algunos. Otros, más crueles, manipulación sentimental en cama de muerte. Mi abogada era una máquina. Presentó pruebas, el testamento firmado meses antes de que el cáncer avanzara. Testigos que confirmaron que mi padre estaba lúcido. Grabaciones de conversaciones donde él mismo expresaba su deseo de protegerme de la intolerancia de Carmen. Pero el daño moral ya estaba hecho. Una noche. Después de una vista especialmente dura, Carmen llorando en el estrado. Hablando de años de sacrificio. Llegué al piso de Laura destrozada. Ella me abrió la puerta con los ojos hinchados. Había estado llorando. ¿Qué pasa? Pregunté alarmada. Laura me llevó al sofá y me sentó. Raquel, mi madre, me llamó. Leyó todo en los periódicos. Dice que no quiere que vuelva a casa hasta que esto acabe. Que le da vergüenza. El mundo se me cayó encima. La madre de Laura. Una mujer católica y conservadora de un pueblo de Toledo. Siempre había fingido aceptar nuestra relación. Mientras no lo aireéis. Decía. Ahora el secreto estaba en todas partes. Me eché a llorar como una niña. Laura me abrazó. Pero sentí su cuerpo rígido. Lo siento tanto, sollocé. Todo esto es por mí. No, dijo ella con voz firme. Es por gente como Carmen. Por gente que no soporta que seamos felices. Nos quedamos abrazadas hasta el amanecer. Al día siguiente, Laura publicó un post en redes, una foto nuestra en el retiro. Sonriendo. Con un texto breve, amar no es delito. Lo único vergonzoso es el odio disfrazado de moral. Recibió miles de mensajes de apoyo. Y también de odio. Pero algo cambió. La opinión pública empezó a girar. En la siguiente vista, Carmen pareció más cansada. Menos segura. Mi abogada presentó una oferta de acuerdo, el usufructo vitalicio del piso principal y una pensión mensual generosa. Carmen dudó. Por primera vez dudó.
Esa noche. Sola en la cama mientras Laura trabajaba turno nocturno en el hospital. Me pregunté si valía la pena seguir luchando. El dinero ya no me importaba. Solo quería paz. Quería poder caminar con Laura de la mano sin sentir miradas. Quería que mi padre descansara en paz. Pero una vocecita dentro de mí gritaba, si cedes ahora. Le das la razón. Le das la razón a todos los que nos odian. El verano llegó abrasador. Madrid se vació. Pero nosotras seguíamos atrapadas en la ciudad del juicio. Carmen aceptó negociar en privado. Nos reunimos en el despacho de los abogados. En un edificio impersonal cerca de Colón. Laura insistió en acompañarme. Quería estar ahí. Carmen llegó sola. Más delgada. Con ojeras profundas. Por primera vez la vi vulnerable. Los abogados hablaron números. Yo apenas escuchaba. Miraba a Carmen y veía a la mujer que, a su manera torcida, había querido a mi padre. Que había cocinado para mí cuando era adolescente. Que me había llevado al médico cuando me rompí el brazo. Cuando los abogados hicieron una pausa. Tomé la palabra. Carmen, ¿por qué no podemos parar esto? Papá os quería a las dos. A su manera. ¿No podemos encontrar un camino medio? Ella me miró largo rato. Los ojos llenos de lágrimas que no caían. ¿Un camino medio? Tú tienes tu vida perfecta con ella. Yo no tengo nada. Ni hijos. Ni familia. Ni futuro. Laura habló por primera vez. Con voz calmada pero firme. Usted tiene recuerdos. Tiene 15 años con él. Nadie se los quita. Pero Raquel también los tiene. Y tiene derecho a vivir sin odio. Carmen se quedó callada. Luego. Con voz rota. Nunca entendí cómo pudiste elegir eso. Tu padre sufrió tanto cuando se lo contaste. Suspiré. Sufrí yo más cuando vi que no me aceptaba del todo. Pero al final lo hizo. Me aceptó. Y por eso hizo el testamento así. No para castigarte. Para protegerme. Carmen agachó la cabeza. Lloró en silencio. Al final aceptó la oferta mejorada, usufructo del piso grande. Una cantidad importante en efectivo y una pensión vitalicia. A cambio, retiraría la demanda y no hablaría con la prensa. Cuando salimos del despacho, Laura y yo caminamos en silencio hasta el retiro. Nos sentamos junto al estanque. Bajo los árboles que nos habían visto besarnos tantas veces. ¿Crees que algún día nos perdonará? Pregunté. Laura me tomó la mano. No importa. Lo importante es que nosotras nos perdonemos a nosotras mismas por haber dudado. Me besó. Un beso largo. Profundo. Lleno de todo lo que habíamos pasado. Madrid seguía su ritmo a nuestro alrededor, turistas. Runners. Abuelos jugando a las cartas. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Pero en el fondo sabía que las heridas no cierran tan fácil. Que Carmen llevaría su dolor toda la vida. Que yo llevaría la culpa. Que Laura llevaría el peso de haber sido señalada por amar. Pasaron los meses. El acuerdo se firmó. Carmen se quedó en el piso de Chamberí y yo vendí mi parte para comprar un pequeño ático en Malasaña con Laura. Empezamos una vida nueva. Más humilde.
Pero nuestra. Una tarde de otoño. Recibí una carta. Reconocí la letra de Carmen inmediatamente. La abrí con manos temblorosas. Raquel. No espero que me perdones. Yo tampoco me perdono. He pasado meses pensando en todo lo que dije. En todo lo que hice. Tu padre me pidió. Antes de morir. Que te cuidara. Que te aceptara. Y no lo hice. El miedo me pudo. El miedo a lo diferente. A lo que no entendía. He empezado terapia. Suena ridículo a mi edad. Pero necesito sanar. Necesito entender por qué tanto odio dentro de mí. No te pido que volvamos a vernos. Solo quería decirte que lo siento. Que te deseo lo mejor. Que espero que seas feliz con Laura. Que algún día, quizás, pueda conocerla como persona. No como amenaza. Con cariño tardío. Carmen. Lloré leyendo la carta. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Laura me encontró así y, sin preguntar, me abrazó hasta que se me pasó. 2 semanas después, invité a Carmen a tomar café en una terraza neutral de Chueca. Llegó nerviosa, con un ramo pequeño de flores. Laura estaba allí también. Al principio el silencio fue incómodo. Luego Carmen habló. Gracias por invitarme. No sé ni qué decir. Laura sonrió con suavidad. Diga lo que sienta. Estamos aquí para escuchar. Carmen miró sus manos. Siento haberos hecho tanto daño. A las 2. Veros juntas ahora lo veo diferente. Veo amor. El mismo amor que tuve con vuestro padre. No fue un final de película. No nos abrazamos llorando ni nos hicimos familia de repente. Pero fue un comienzo. Un pequeño puente sobre el abismo. Años después, cuando Laura y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el Retiro, bajo los mismos árboles que nos habían visto sufrir. Carmen vino. Se sentó en la última fila. Discreta. Con lágrimas en los ojos. Al final se acercó. Nos dio un abrazo torpe pero sincero. Y susurró. Vuestro padre estaría orgulloso. Y supe que, a su manera, había encontrado paz. Y nosotras también. Porque el amor, al final, siempre encuentra su camino. Aunque duela. Aunque tarde. Aunque deje cicatrices. Madrid siguió brillando alrededor. Indiferente y hermosa. Y nosotras, por fin, pudimos caminar de la mano sin miedo.